Hola, bienvenidos a mi primer tutorial de cómo pintar un pajarito en acuarela. Lo que necesitamos para partir son materiales, que se los voy nombrando así a medida que se vayan necesitando, pero lo primero es un buen referente. Yo acá tengo uno excelente, que es el libro que hizo un primo mío muy talentoso fotógrafo que se llama Marcos Baumann. Elegí un pajarito que vive en los humedales y que es muy llamativo porque tiene muchos colores. Se llama el 7 colores. Es precioso. Ya, para empezar, necesitamos papel vegetal o mantequilla, como le decíamos antes, que es un papel transparente que me va a permitir calcar mi pajarito, a menos de que ustedes sean secos para el dibujo y lo puedan hacer, digamos, directo en el papel de acuarela. Una súper buena forma es hacerlo de esta manera. Tenemos el papel vegetal, yo ya adelanté la pega, ya calqué mi pajarito. Se calca por el lado primero suavecito con un lápiz HB. Ojalá que tengan uno un poquitito más grande que el mío, porque a mí ya no me queda. Pero es un lápiz HB, suavecito, y lo más importante es tratar de rescatar las definiciones de las partes del pajarito. Sobre todo los blancos, porque los blancos en acuarela no se pintan. El blanco en acuarela no existe, entonces tenemos que dejar después en nuestro papel definitivo, que es de algodón, esos blancos libres. Entonces yo ya calqué mi pajarito por el lado del referente en lápiz suavecito, que es HB, y después doy vuelta al papel y lo marco con un lápiz un poquitito más suave para que se traspase, que es un 4B. Miren este lápiz, esto es una ordinariedad, perdón, pero es mi primer tutorial y en estas cosas guateo. Pero les digo, ustedes tengan uno un poquitito más eficiente, más larguito. Y lo marcan bien marcadito para que por el lado del revés de lo que yo calqué. Yo lo calqué por acá, después lo tengo que marcar por el otro lado. Y después tomo mi papel de acuarela, que es un papel, ojalá para este tipo de dibujo, son técnicas de la acuarela en donde no se usa tanta agua. Tiene que ser siempre, ojalá, un papel que tenga bastante porcentaje de algodón y que sea, bueno, les voy a mostrar esto. Nadie me paga publicidad, pero yo, como soy buena onda, lo digo. Está todo rayado porque mi hija me lo rayó. Es de grano satinado, no grano grueso, porque necesitamos que tenga, digamos, la suavidad para después. Yo les voy a ir mostrando que la acuarela la vamos a trabajar bastante en seco, para hacer bien las definiciones de las plumitas y todo. Entonces, grano satinado es lo mejor que pueden elegir. Bueno, entonces, ya teniendo esto, tomo mi papel, tomo mi pajarito que ya está listo para traspasar, lo pongo en la posición correcta con mi referente al lado y comienzo a traspasarlo. Ya tengo mis 7 colores traspasados, entonces ahora les voy a hablar de lo que necesitamos para empezar. Tengo mi agüita, tengo mi paleta con los colores puestos. Yo tengo estos tubos que duran una eternidad y los uso poniéndolos en cada uno de los cositos, y voy sacando un poquito de pigmento para generar el color con el agua. Ya, acá tenemos, entonces vamos a comenzar. Súper importante, buenos pinceles de buena punta, y los venden especialmente, uno pregunta, para acuarela. Hay que cuidarlos con cariño y con amor. Y otra herramienta súper importante es la goma moldeable.
esta que es así. Nunca jamás la goma del colegio, porque si no ahí se rompe el papel y quedan las cosas. Esta es la goma buena. Y cuando yo quiero sacar un poquito de la marca del lápiz Mina, porque no quiero que se note después en el trabajo, qué sé yo, se utiliza así. Yo ya lo había hecho, así que no quiero sacar más porque después no voy a ver nada. Ustedes saben hasta dónde ven su dibujo, así que lo hacen de esa manera. La primera parte siempre son las sombras y hay un color en acuarela que es muy rico, que es un gris, pero no es un gris tan negro, es un gris de paine, que es un poco azuloso, que tiene más que ver con el tema de las sombras reales bueno, en este caso de la naturaleza. Lo negro es muy peligroso porque es muy fuerte. Con confianza, esta es la primera capa, entonces solamente más que nada me sirve de guía dónde tengo que meterle más color y dónde menos. Por ejemplo, en las alitas hay partes que quedan en blanco. Eso yo siempre lo tengo que reservar. Siempre. Porque en la acuarela no existe el blanco. Entonces, como son los bordes de las alitas, yo marco lo que no es borde con la sombra y después se me hace más fácil construirlo. Aquí hay una parte donde hay un tono muchísimo más, con un poquito más de tono lila. Entonces busco mi color, lo mezclo muy delgado. Ay, no me están viendo eso. Muy delgado. Y lo marco. Y ahí voy. Ahí. Negros. Acá, donde más oscuros tengo, es acá el ojito. Debajo del ojo. Y como es tan delgado, puedo cubrir varias zonas. Lo importante solo es reservar lo que quiero que quede blanco. Ahora nos vamos a ir a hacer la zona del pechito. Así que voy a elegir mi color amarillo, que aquí lo tengo en la paleta. Lo voy a mezclar con harta agua todavía. Y vamos capa por capa. Nunca solo es amarillo, hay que ir viendo en el camino qué es lo que necesitamos para generar los claritos de pelito. Pero si la base, como sé que la base es amarilla, puedo hacerlo en el fondo igual como hice la sombra, que fue con harta agua, para dar el color base. Ya, ahora voy a cambiar de pincel. Voy a tener mi color. No están viendo mi color. Ahí están viendo mi color. Y voy a poner un poquito más pigmento del amarillito. Y voy a trabajar la acuarela un poquitito más cargada. Un poquito más de pigmento en mi agüita. Y voy generando el pintado más en seco. ¿Cuál es la pillería? Yo unto mi pincel y siempre uso mucho mis manos. Retiro los excesos y trabajo como si estuviera trabajando con un lápiz. Entonces voy con soltura, no pelo por pelo ni tratando de copiar en el dibujo el pelo exacto, no. Es tratando de generar el volumen. Finalmente se dibujen los pelitos que yo quiero que se dibujen. Ya, ahora seguimos con los pelitos.
hay ciertas partes, no sé si se nota en el referente, en donde no solamente no es tan definido los brillos de los pelitos, entonces ahí tengo que entrar con un poco más de agua para que quede más suelto el trazo, menos definido. Y si necesito, echo más agua, nunca en tanta cantidad. Lo que acabo de hacer ahí, lo diluyo con agüita fresca para que se suavice hasta llegar a blanco. Porque esta parte es blanca, entonces tengo que hacer que llegue a blanco. Esta parte de acá es menos definida en pelo, es más sedosa. Y acá, acercándose a la parte negra del siete colores, se va poniendo bastante más duro el pelo. Entonces ahí vuelvo a secar un poco más el pincel y lo marco más definido. Y para eso tiene que estar un poquito más en seco. Después me estoy acercando a una zona de luz. Entonces voy separando más los pelos para reservar los blancos y que se note esa partecita más clarita de los pelitos más blancos. Los pelos blancos solamente van a quedar blancos si yo dejo el espacio en la acuarela. Ahora, para definir un poquitito más, voy a mezclar el mismo amarillo que tengo, ahí se ve, un poquito pigmento con algún tono. Este es un tono que da una especie de verde, a mí verdoso, pero si ustedes ven el referente tiene algo de eso, sobre todo en las sombras. Entonces en las sombras empiezo a oscurecer. Con esto mismo le vamos dando un poquito más de carácter al pajarito. Si está muy seco y no me gustó cómo quedó el trazo, tomo agua, saco el exceso y paso el pincel por encima y suavizo. Ahora vamos con un poquito de un tono, subir un poquito el amarillo con un poquito de rojo, sacamos un naranjito suavecito. No es necesario esperar que las capas se sequen cuando uno trabaja en seco, porque generalmente es tan poca el agua, si estamos trabajando bien en seco, es poca el agua que se utiliza. Entonces es un trabajo bastante rápido de capa por capa, marcando zonas. De repente ojalá que no quede muy parejo, porque en el fondo si queda parejo se ve poco real. Ya, llegó el momento de reforzar algunas sombras, porque para que se noten los espacios en blanco, que yo quiero que se noten los pelitos blancos, tengo que oscurecer como alrededor. Voy afirmando mis blancos con un poquito de gris de paine que mezclé con un poquito de un tono más marrón que tengo.
Mientras más oscurecemos, más sobresalen las luces. Más oscura. Seco. Y si me condoreo, pongo agua. No mucha, pero trato de suavizar. Y ahí vamos haciendo que se vea un poco más irregular. Y ahora vamos con otra parte del 7 colores, que es en el referente, si usted lo ve en Dallar, pareciera que fuera negro, pero realmente no es tan negro, es como un tono azuloso que se va por capa oscureciendo. Pero partimos, esta es la primera vez, o sea, la primera parte hicimos una sombra, ¿se acuerdan? Bueno, esto es tan oscuro que esa sombra sirvió solamente de referencia. Ahora hay que volver a hacerla más fuerte. Y vamos respetando también el recorrido del pelo. Y haciendo que termine en el amarillo, forma sutil, siempre en la misma dirección que va el pelo. Es un cambio bien rotundo de color, entonces hay que tratar de incorporarlo de a poco, y a eso me ayuda también a que el término de los pelitos amarillos se afirma con el color oscuro que estoy incorporando. Aumentando poco a poco, y siempre en todas las zonas hay zonas que son más oscuras y hay zonas que son más claras. Cuando tengan el referente directamente se van a dar cuenta. Entonces ahí solamente yo tengo que hacerle caso a mi dibujo y a mi pincel, y marcando más las zonas más oscuras. Ahora se ve bastante azul, pero después vamos a esperar que se seque un poquito y vamos a incorporar un poquito más de color gris para que dé el efecto de negro que debiese dar. Aquí estoy formando un gris con un poquito de mi gris de paine, color favorito, más un poquito de un gris que es este, que es un gris bastante como arena. Entonces me mato un poco el azul. Y con eso empiezo suavecito a integrar esta parte bien de a poco. Esa parte de ahí encontré que me quedó súper bien porque se define bastante el pelito que pasa y el brillo que tiene el 7 colores. Entonces trato de respetarla y dejarla ahí a lo más, con mucho cuidado sobre las partes, cargarlo un poco, pero con harta paciencia. Si necesito retocar ciertas partes, siempre es bueno limpiar el pincel, agua clara, y arrastrar lo que todavía tengo acá hacia el otro lado, sin pigmento. Entonces así me hacen una sombra bien suavecita, que me sirven para que no quede como fraccionado todo. Cuidado con que no sea con mucha agua, porque cuando uno usa mucha agua sobre la acuarela se pueden generar pozas que
que al final no aportan mucho. Ya, ahora vamos por las alitas. Las alas tienen un tono bastante lila, como malva, perdón. Entonces yo pesco un poquitito de malva que tengo acá y se lo agrego al gris. Primero, el ala del frente es bastante más oscura, pero igual debería de tener la misma base color del ala de atrás. Entonces vamos definiendo. Yo ya avancé en esa parte más oscura y en los últimos pelitos que generan el... y vamos a llegar a la mitad para unirlo. Ahí, si me quedó muy duro esto, echo agua sola y suavizo. En general, el ala se divide por el bordecito que es blanco. Entonces yo aplico el color dejándolos blancos y cuidando que no se me junten demasiado. Es bien suavecita y termino casi en blanco. Después vamos a oscurecer. Vamos y todo llega al medio. Y ahora que marqué un poquito más mis alitas, mi primer ala, voy usando este colorcito malva que va más abajo, bien clarito, siempre seguir un poco la dirección . Acá termina en nada, entonces quiero suavizar. Ay, perdón, suavizar un poquito. Echo agua. Y al final las alas las vamos a definir más con el color más oscuro. Pero los vamos oscureciendo de a poco. En donde se juntan bien juntitas todas. Lo más fácil es hacer un pequeño velo. No es tan blanco, un pequeño velo de color y después de frentón dibujar las partes oscuras, eso, encima, cuando ya esté seco. Y seguimos marcando . Yo me equivoqué, pero no importa. Invento un poco la lace, total más. Y mientras más color le ponga, más voy a ir dibujando la forma. Entonces, si uno parte de menos a más, es más fácil solucionar esas cosas. Aquí es en donde tengo que... El fin del ala es súper importante. Terminan las líneas muy delgaditas, entonces lo que tengo que hacer es juntar, ruido, es trabajar bien en seco
para terminar y hacer el efecto de que llega a la parte gruesa, que es debajo del ala. Entonces voy ahí, voy ahí, voy ahí. Defino más acá. Ya, acá con el cuellito un poquito más definido, seguimos con un color azul rey que es precioso y muy difícil de conseguir. Por eso yo en la base puse un color más bien calipso, o sea, un azul muy clarito, porque ahí para que nos resulte conservar esa luminosidad, tenemos que partir con los pelitos más separados, dejando un poco de espacio en los claros de luz. Y aquí el pelaje se divide, es como que tenemos un término de pelo ahí y otro término de pelo acá. Entonces yo lo trabajo de la misma manera. Una zona ahí, que si ustedes ven aquí, no sé si se ve, tomé un poco de mi malva que tengo acá, con el azul, para llegar un poco a ese tono sin abusar para que no quite luminosidad. En las zonas que de frentón son más oscuras, yo puedo pasar de largo con mi pincel y después solamente voy a tener que recargar. Pero en las zonas que son más claritas, tengo que con paciencia ir generando el volumen. Y voy incorporando de a poquito el tono al resto de mis 7 colores. Bien en seco el pincel, bien en seco. Es casi como dibujar con lápiz de palo. Estamos llegando al ojito. Ya estamos dándole cada vez más carácter a la zona de la cabecita, integrando un poquito ya de gris paine con negro. Acá cambiamos de dirección llegando al pico y tenemos que respetar mucho los claros que hay ahí para que se note la dirección del pelito. En ciertas zonas el pelaje es más oscuro, lo retoco ahí. Ya no es necesario estar todo el tiempo haciendo la dirección del pelo. De repente el color, como es tan delgado, se integra súper bien en forma más irregular, como haciéndole cariño al dibujo. Clarito, por la parte clarita del ojo. Y dejo esa luz que está como en esa esquinita. Esto tiene que ser con un pincel muy delgado. El resto viene... Los pajaritos en general tienen como
el borde del ojo es irregular. Es como lo estoy dibujando ahora. Entonces, como es tan poquitito, para que se vea así, tenemos que dejarle partes blanquecitas para darle el volumen. ¿Mm? El centro lo pintamos sin miedo, más oscuro. Primero suave y después vamos recargando, ¿cierto? Van una detrás de la otra. Y con harta claridad llegan al final. Entonces ahí yo pongo más agua y termino casi con pura agua. Llegan al acercarse al cuerpo del pajarito, llegan muy brillantes y el brillo es igual a blanco. Entonces yo tengo que hacer que se sugiera solamente el fin con una aguada muy delgada y después con las partes más dibujadas que vamos a hacer, hacemos un poco más de contraste. Una parte se divide en dos y por atrás va la otra parte del ala. Esperamos que se seque y retocamos. Ya, acá de frentón ya empezamos a dibujar las alitas. Yo ya entiendo que las alas, lo que yo tengo que hacer es que parezca que cada plumita de ala vaya una detrás de otra. Por lo tanto tengo que reservar la luminosidad del borde y oscurecer las partes donde se juntan, que en este caso es ahí, más oscuro abajo, y arriba dijimos que teníamos mucha luz. De más oscuro a más claro. Y después, si ustedes ven, ¿lo ven? Sí. Acá hay como, eso es por un tema en la misma fotografía, el movimiento del pajarito hace que tenga zonas un poquito más irregulares. Entonces yo las marco un poco así, después integro más agua. Y eso también nos ayuda a que se vea un poquito más luminoso, menos tieso. Entonces voy así, un poquito ponceando. Me termina mi ala. Incluso llega abajo. Más oscurito. Van con bastante gris, entonces es el vivo del ala, que de igual manera termina en blanco. Y aquí también defino hasta el final la llegada al cuerpo, viéndolo bien de cerca. Entiendo primero lo que quiero representar y trato de interpretarlo lo mejor posible con mi pincel. Estamos con el alita. Acá les voy a mostrar la pillería.
este lapicito, ¿se ve? Jelly Roll, es como en el fondo un blanco que tiene una puntita delgadita, pero tampoco tan maravillosa, que nos sirve para esa zona de ahí, terminan unos pelitos muy delgaditos, y si hay otras zonas también, yo aquí lo ocupé en el ojo, para poner solamente en el caso de que haya que hacer retoques de luz muy delgadas. Ya, la colita. La colita tiene mucho pelito, así como un poco desordenado, bien finito. Entonces yo lo hago tal cual. Ya hice una base, tenemos el color rojo, que es parte importante del 7 colores, así que no lo podemos dejar atrás. Y vamos oscureciendo para que se vayan notando los contrastes. Incluso aquí tiene un par de pelitos verdes. Entonces tengo que, en este momento estoy poniendo gris oscuro. Sí, aquí puse las manchas, partí por hacer las manchas más negras, donde es más oscuro el pelaje. Pero voy de a poco mezclando un poco y haciéndolo bastante separado para lograr que se me noten estos pelitos como distintos que aparecen y vienen delgaditos desde arriba. Para eso, con harto pigmento, poca agua, vamos tratando de integrar. Ahora estoy con un verde, la colita al pajarín. Si yo entro con el color más oscuro, hago que se entienda las partes claras de lo amarillo. Entonces defino un poquito. Y ahora ya tengo mis pelitos bien desordenados, bien alocaditos. Y me falta la parte naranjita. Entonces voy igual, integro con eso y voy haciendo. Esto es desordenado, vienen los pelitos así como zonas más oscuras. Eso todo te lo da el referente. Siempre observar primero y después tratar de reproducir lo mejor posible. Ya, chiquillos, y nos quedan las patitas y estaríamos con nuestros 7 colores. Hay que saber en acuarela cuándo parar, porque generalmente si uno se engolosina con las cosas, no siempre llegamos a buenos resultados. Así que ya estamos a puertas. Solamente nos faltan las patitas y un poquito de agüita abajo. Acá también tenemos un poco de amarillo. Nunca solo es un color, es siempre un poco mezclado. Entonces tenemos que jugar a eso. Chasconearnos un poco. Estamos en las patitas. Respetando las luces. Hacemos las orillas primero y dejamos al centro. Vamos aguando para que se integre el volumen de la patita, porque si no nos van a quedar 2 patas tiesas que no queremos. Entonces vamos haciéndole cada vez más suavecito para adentro, y después van a ver que vamos a reforzar un poquito los bordes para que nos dé más volumen todavía. Espero haber sido un aporte para que empiecen a experimentar con la acuarela. Esto es una técnica hermosa que hay que practicar y practicar hasta que de repente uno empieza a conseguir cosas que no se habría imaginado que iba a conseguir. Por eso es tan desafiante y es entretenida.
Pero lo más importante es partir y practicar. Ya, y aquí vamos con el toque final. Yo limpié mi agua. Y como este niño está dentro de el agüita, yo voy a poner acuarela sin pigmento en las partes por donde quiero que corra pigmento, pero lo voy a poner después, como para darle una terminación que se entienda. Solo agua y ya van a ver lo que va a pasar. Entonces esto es como un tono medio verde con amarillo. Mezclo todos los restos de color de mi pájaro y voy a tener algo que me va a servir como para dar a entender, muy suavecito, súper relajado. Que el niño está dentro del agua. Quiero algo un poquito más al gris en algunas partes. Limpio el pincel y ahí voy haciendo que no me quede tan... Voy arrastrando lo que tenga ganas de arrastrar, puedo dejar líneas fuera. Y ahí volvimos a usar el agua. Y terminamos nuestro pajarito. Voy a pasar, esta parte va por encima, esta es como la parte de adentro. Entonces, después le voy a dar unos toques para que se entienda que está sumergido. ¡Listo!